muerte. Amén. Nos sentamos. Estas lecturas vienen muy a propósito por la situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia, en que se nos está probando en la fe, nos está probando en la práctica de la religión, de tener los sacramentos, la confesión, la comunión, la misa, y entonces es una prueba para nuestra fe, porque nuestra fe tiene que vivir, de la oración, de la comunión espiritual, del acto de contrición perfecta, del rosario, y los templos, en general están cerrados y tenemos dificultad en asistir a una celebración. Esto nos prueba en la fe, para que nosotros en estos momentos difíciles, ahí se prueba la verdadera fe. Lo mismo, algo parecido pasó con San Elías. Como vimos, San Elías estaba refugiado junto al torrente del Querid, pero como él mandó la seca en todo Israel, el torrente se secó. Entonces ahí Dios le manda que vaya a Sidonia. Sidonia era un país que quedaba ya fuera de los alcances de la jurisdicción de Israel, y que ahí le pida a una viuda que le pida alimento y le pida agua. La viuda, San Elías fue y vio a una viuda recogiendo leña y le pidió un poco de agua y también le pide un pan. Y la viuda, ahí que se prueba la fe de la viuda, ¿no? Ella dice: mire, solo tengo un poco de harina, un poco de aceite, vamos a comer mi hijo y yo, y luego moriremos, porque no hay más nada para comer, porque está la seca, hace 2 o 3 años que estamos en seca. Y Elías dice: hace eso, pero tráigame primero una galleta para mí. Entonces, en medio de toda esa aflicción, la viuda tiene ese acto de fe. Y ese acto de fe es tan bonito y tan lindo y tan brillante, que nuestro Señor, siglos y siglos después, la pone a la viuda como persona que tuvo fe, y la compara con el pueblo judío que había perdido la fe en la época de nuestro Señor. Entonces esa viuda puso su fe en el candelero, ella en los momentos difíciles hizo brillar su fe. Lo mismo Elías, también es el profeta de Dios, y que estuvo viviendo junto con la viuda y con el hijo de la viuda de la fe, porque la harina no se acababa, ni el aceite tampoco se acababa, y todos pudieron vivir de ese milagro constante, diario, que Dios le daba a ellos para que practiquen la fe, para que aumenten la fe. Lo mismo, algo parecido vemos algo complementario se puede decir, vemos en el Evangelio. Jesús quiere que brillemos en la fe, en que nuestras obras, nuestra conducta tenga esa luz, ese lumen de la fe, que brille ante los otros, ante nuestros prójimos. Hoy estamos en ese momento, en un momento así, en que nuestra fe está probada y tenemos que brillar los cristianos por la fe. Por ejemplo, ese sacerdote italiano que estaba enfermo de coronavirus y le dio el respirador a un paciente que estaba más grave que él, y él muere, pero le dio el respirador. Entonces, actos así heroicos en la fe es lo que Dios nos está llamando a hacer. Ahora, ¿cómo hacer? Es lo difícil, es tener fortaleza, tener
En ese punto, el rosario diario, el rosario bien rezado, el rosario hecho con fe, con devoción, es una de las armas más importantes para que el demonio no nos complique en la fe, no nos haga desanimar en la fe. El rosario tiene una gracia de enardecer el corazón, hacer arder el corazón en medio de los problemas difíciles, y que para pasar este túnel en que estamos viviendo, el rosario es una oración muy fácil, es una oración contemplativa, porque vamos contemplando los misterios de nuestra fe, y es una oración que tenemos al alcance, lo podemos rezar hasta con los dedos, ¿no? Nuestro fundador tuvo un ABC, un problema cerebral, y cuando estaba en el sanatorio rezaba con los dedos, porque no podía estar con el rosario, no podía, le costaba tener el rosario. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa fe que ella hizo brillar en los momentos entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. La fe de la Virgen fue la fe de la Iglesia. También San Efrén, él fue de los primeros santos en predicar la devoción a la Santísima Virgen y a la Virgen Inmaculada, llena de gracia. Él unía la teología a la poesía y a la música. Por eso él se le llama el músico del Espíritu Santo, o el citarista del Espíritu Santo. Él también, al final de su vida, va a una ciudad que se llama Edesa. Él vivía por lo que es hoy Siria o Turquía, y allí también se había desatado una gran peste. Y él, los últimos años de su vida, se dedicó a atender a los enfermos de esa peste. Entonces pidamos a San Efrén también que nos aumente la devoción a la Virgen, que nos aumente la fe, que nos aumente el apostolado junto a los otros, y también nos aumente en la vida espiritual, hagamos progresos en nuestra vida espiritual para también atraer a otros a la fe. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.